Que comienza en 3, 2, 1. Hola a todos. Sean bienvenidos al séptimo episodio del Muro. Bueno, octavo porque el sexto se dividió en dos partes. Hoy tenemos un invitado muy especial. Fue profesor de los tres, Bueno, yo de mi parte no lo conocí en el aula. de Has y mío, el doctor Héctor Novales. Bienvenido. Que para empezar es el primer investigador de un instituto tenemos el honor de entrevistarla. Nos está padrinando. Exacto. Bueno, el honor es mío. Gracias por tener la confianza de invitarme. ¿Y cómo se encuentra? En esta pandemia, usted, ¿qué es distinto de antes de la pandemia? Ahora, usted ya es profesor. Bueno, nosotros lo hemos sabido de parte de que somos alumnos de maestría. Nos ha afectado en la manera de cómo aprender, ¿no? Y usted, en ese aspecto, ¿cómo le afectó? Bueno, digamos, ha tenido lo que nos ha ocurrido a raíz de esta pandemia, pues ha tenido un montón de repercusiones, ¿no? Un montón de repercusiones en nuestras vidas cotidianas, en el sentido del proceso educativo, de todas estas cosas que hacemos nosotros como actividades académicas. Digamos, hemos tenido afectaciones de diferentes tipos. Por ejemplo, pues a la gente que se dedica a asuntos experimentales, pues claro que les ha ido como en feria, ¿no? Porque ellos de plano Sí. no creo que en sus casas tengan todos los aditamentos necesarios para realizar sus arreglos, para realizar sus investigaciones. También pues los laboratorios, no sé exactamente, no son las materias que yo imparto, entonces no sé exactamente en los laboratorios pues cómo les esté yendo a los profes que los imparten, por ejemplo. O sea, yo creo que, por ejemplo, ellos son personas que están así muy afectadas en un sentido práctico, no hay de otra, es parte de... En mi caso, la afectación en comparación pues, es como mínima, porque, bueno, yo puedo dar mis clases sin problemas a larga distancia. O sea, simplemente voy desarrollando las cosas, trato de que en esencia las clases pues sean lo mismo que si estuvieran aquí conmigo. Algunos muchachos inclusive sí me han dicho que no hay un enormísimo cambio, aunque sí lo hay, sí hay cambio, Sí. ¿no? O sea, es diferente. A mí, bueno, personalmente me ha afectado porque a mí me gusta la interacción. O sea, para mí una de las cosas más bonitas que me ha pasado es poder trabajar con estudiantes de licenciatura, de posgrado. O sea, a mí me encanta trabajar con ustedes, me encanta dar clases, me encanta verles la cara, estar con ustedes y todo eso. Y bueno, yo ya sabía eso, pero a raíz de esta contingencia, a raíz de esta coyuntura en la que estamos, he podido apreciarlo aún más de lo que ya de por sí yo lo hacía. Para mí, o sea, extraño mucho, digamos, estar en el aula, estar con ustedes, ver cómo reaccionan, qué es lo que están haciendo, platicar cara a cara. O sea, para mí es muy importante y claro que así ha afectado mucho. Sí, honestamente, a ratos es un poco desmotivante y no tiene nada que ver con el desempeño de los estudiantes o lo que yo trate de hacer por mi parte, sino más bien es eso, o sea, es esa falta de interacción. Por otra parte, desde luego, pues las plataformas, pues desde luego conllevan un montón de dificultades, porque, bueno, algo que yo he notado y digo, a lo mejor es sobre todo muy notorio en el caso de licenciaturas. Digo, por ejemplo, a un muchacho de posgrado, al menos no sé si a todos, pero al menos sí a la mayoría de los estudiantes de allá de la facultad, ya les pagan. O sea, ellos están recibiendo un estímulo, están recibiendo una beca y muchos de ellos, pues con esa beca, pues tienen a lo mejor suficiente para, no sé, comprarse un equipo adecuado de cómputo o tener una conexión de red adecuada para poder asistir a las sesiones, tomar los seminarios, hacer todas las actividades académicas. Pero sobre todo en el caso de muchachos de licenciatura, sí he notado que hay chicos que yo sé que trabajan muy bien, que yo sé que les interesa mucho, que yo sé que están súper motivados y pues de pronto veo que algunos de ellos dejan de asistir o dejan de tener el mismo performance. Claro, pues no todos tienen las condiciones más apropiadas para hacer las cosas en tiempo y forma. Y bueno, a veces también nos pasa que por alguna razón, no sé, está lloviendo, pasa alguna cosa ahí, ¿no? Y entonces de pronto ya la conexión ya valió gorro, ¿no? Y no podemos nosotros como trabajar bien. Hay veces en que tengo que reiniciar
la transmisión porque tenemos problemas, ¿no? O sea, ese tipo de problemas técnicos también, bueno, en mi caso y seguramente en el de todos los profes, ha sido tratar de encontrar en su momento un esquema para poder dar las clases, ¿no? Yo, por ejemplo, pensé en algo rápido y opté por una plataforma que se llama Periscope, que es de Twitter. Entonces, esta no es una plataforma de streaming, y yo lo que hago es que utilizo esta plataforma y en vivo les voy desarrollando las cosas y todo eso, ¿no? Para mí, por ejemplo, quedó claro que no era como muy importante que los estudiantes me vieran tal cual a mí. Entonces yo lo que opté es por que simplemente vean las hojas en las que yo voy escribiendo e irles desarrollando absolutamente todo, ir platicando con ellos y eso. Y eso sí, tratar de incentivar muchas preguntas. A mí me encanta que me pregunten, es una de las cosas que me gusta mucho. Cuando me preguntan siento que me están poniendo atención y sobre todo que me están entendiendo. Entonces trato de incentivarlo, pero bueno, también a ese respecto, la interacción es más complicada porque no es lo mismo que, no sé, en el momento alguien me diga, oiga, profe, no, tengo esta duda, no le entiendo lo que me está diciendo, ¿no? Yo rápidamente me pueda voltear y empezar a explicar, a que tenga yo que estar atento, por ejemplo, si me llega un mensajito ahí en el chat o alguna cosa, y que yo ya en ese momento me ponga a ver qué onda, ¿no? O sea, se tarda, hay un desfase en los tiempos en los que les llega la señal a ellos, en los que a mí me regresa. O sea, sí hay un montón de complicaciones que son tanto técnicas como en el sentido personal, ¿no? Y por personal me refiero a este asunto de la interacción así directa, ¿no? De persona a persona, ¿no? A mí me gusta mucho eso. Sí, bueno, por ejemplo, a mí me ha tocado exponer ejercicios con mis compañeros en clase y eso, y siento demasiado extraño que de repente pues no hay sonido y como también todos tienen que silenciar sus micrófonos y eso es mucho silencio, a lo mejor si se escuchara de fondo, al menos tienes como que de ese de, pues es que hay algo atrás de esa pantalla, ¿no? Pero solo escuchas lo que está de tu lado. Y también mis profesores he visto que todos toman así alternativas muy distintas, algunos por plataformas Teams y se compran una de estas tabletas gráficas y sobre OneNote o así, un profesor se compró una mica y escribe así y voltea su pantalla para que sea como un pizarrón enfrente de él. También profesores que escanean sus hojas y van poniendo sus pasos y todo eso. Y sí, raro es el que directo de las hojas va desarrollando todo eso, como que algunos ya lo tienen preparado u otros sobre una plataforma digital. Bueno, no sé, a mí la verdad de lo personal y dado mi estilo, nunca me ha gustado mucho, y bueno, yo respeto, ¿no? Cada quien tiene su forma de hacer las cosas, yo no voy a llegar a decir acá que la mía sea la mejor porque eso no es cierto, o sea, no hay como que alguien que tenga la verdad absoluta o las formas mejores de todo el universo, pero no sé, o sea, a mí nunca me ha gustado mucho el asunto de las diapositivas porque siento yo que parte del punto de estudiar estas cosas de los cursos es más allá del conocimiento, de que sepas que existe algo que se llama, no sé, mecánica cuántica, clásica, electrodinámica o la cosa o el nombre que le quieras tú poner, también es aprender a implementar las cosas, aprender a hacer las cuentas. Es parte porque si bien nosotros llevamos el programa de estudios ahí de la carrera, en la primera parte hay una formación muy fuerte en matemáticas. Creo yo que también para que no se nos olvide y vayamos agarrando práctica es importante hacer todos esos cálculos en las diferentes materias de física, y siento yo que el asunto de las diapositivas le roba un poquito, es mi opinión personal, claro, ¿no? Pero siento yo que el asunto de las diapositivas como que le roba un poquito la esencia a eso, o sea, ya que lo veas hecho, bueno, sí, pero ¿cómo, no? ¿Cómo lo hago, no? Yo quiero hacerlo, A mí por eso me gusta un poquito más como el esquema, ¿no? De irlo haciendo en el momento. Sí, yo también concuerdo con eso, y es que, bueno, a mí me gustan que hagan los cálculos porque ese momento, ese pequeño momento en el que se tardan en hacer los cálculos, a mí me ayuda para pensar qué es lo que estoy haciendo, o sea, no únicamente copiar, no siento como más, hacer más conciencia de lo que estoy haciendo, y a lo mejor ahí me surgen muchas dudas de si, bueno, acerca de los métodos que usamos o no sé, etcétera. Con Sí. diapositivas es muy robótico y muy rápido y entonces no te da tiempo para pensar, lo siento yo. Y más aún en ese tipo de cálculos que pues tienes
bueno, estás haciendo un cálculo y hay opciones matemáticamente posibles, pero las argumentas físicas y dices, esto no es posible, entonces nos quedamos solo con este cachito y por eso es de esta cuenta a esta cuenta es correcto. Pues sí, es un poco difícil, o sea, digo, la comodidad como siempre de las diapositivas es que pues ya lo tienes como estructurado, es un poquito como cuando vas a dar una charla, ¿no? Preparas tus diapositivas y te puede servir y te puedes echar tu rollo, solamente que yo siento que el enfoque de las pláticas con respecto al de los cursos es diferente, o al menos, bueno, yo sí lo entiendo, pues, por una parte, en el caso de las pláticas, tú vas a presentarle un montón de material normalmente ya especializado a gente que ya más o menos está metida en el tema o que sabe del tema, cuando menos un poco. En ese sentido, tú haces, lo que uno hace en una plática es como uno quiere meter un montón de material en una hora o tal vez 45 minutos o 20 minutos o 10 minutos, lo que uno tiene que aprender es a sintetizar muy bien. O sea, ahí el asunto no es como pedagógico, sino más bien es de poder expresar en la manera más clara que se pueda la mayor cantidad de información en la menor cantidad de tiempo. Entonces, en el caso de una charla es así, pero yo siento que en el caso de los cursos van dirigidos a personas que están aprendiendo. O sea, yo creo que, no sé, hay muchas formas en las que uno puede llevar a cabo la docencia. Para mí, y es mi opinión, insisto, es una opinión completamente personal, pues la manera más fácil sería decirles, ¿no? Sale chavos, ahí les va los libros, nos vemos dentro de un mes, tenemos examen de esto a esto y pues ahí se las arreglan, ¿no? Ahí me cuentan cómo les fue o ya me daré yo cuenta en el examen, ¿no? Pero si eso fuera, siento yo que, o sea, no entiendo yo muy bien cuál es el papel del profesor. O sea, yo pienso que el papel del profesor tiene varias facetas. Una de ellas, desde luego, es que también para el estudiante o los estudiantes sea un poco más dinámico el asunto, en el sentido de que sea un poquito más fácil ir abordando los temas, que se les vaya introduciendo, se les va enseñando para que cuando agarren los libros sea un poquito más sencillo entenderles y todo eso, ¿no? Y también lo que no podemos obviar, que creo que es la parte de la motivación. O sea, estas cosas, el asunto de la física, no, en realidad cualquier área, ¿no? Cualquier área bien hecha es complicada, pero estas carreras siempre pues tienen así como su fama, y sí es cierto, sí están bien cañonas. O sea, sí es cierto, no es un mero mito, sí están canijas. Pero bueno, o sea, yo creo que a cualquiera de nosotros lo difícil, pues evidentemente nos cuesta trabajo, o sea, viene ahí en la misma palabra, ¿no? Nos cuesta trabajo, y a veces es difícil, o sea, hacer lo que nos cuesta trabajo, y sobre todo si no estamos seguros de que lo vamos a poder hacer, no es genial, o sea, no nos ayuda mucho a que le entremos con todas las ganas que deberíamos. Entonces ahí lo que entra, pienso yo, es el asunto de la motivación. Y yo creo que una manera de motivar a la gente, pues no sé, es como precisamente desarrollar todas estas cosas en forma explícita, porque le puedes ver así como que todas las tripas, ver que todas esas matemáticas que aprendiste antes, pues sí sirven para algo, que la parte física, como decía Osvaldo, ¿no? Esto de poder interpretar en cada paso, pues que sí se puede hacer, y que lo que nosotros aprendemos en otros cursos, porque más allá de los conocimientos que tú puedas obtener en una materia o en otra, pues también es el asunto de que tú aprendas a pensar como físico, que aprendas a desenvolverte como físico, a pensar como tal, y que tú puedas como que ver eso cristalizado en otras materias conforme vas avanzando. Creo que es un gran motivante y le puede ayudar a la gente a decir, bueno, esto sí está padre, ¿no? Sobre todo entender, ¿no? Sí, bueno, ¿usted cómo diría que ha cambiado cuando usted era estudiante de licenciatura, de posgrado, ahorita? ¿Cómo es su perspectiva de ese cambio en las épocas, más que nada? Pues sí, no sé, por ejemplo, la infraestructura que ahora tenemos en la facultad es completamente diferente. Yo me acuerdo cuando yo llegué, cuando estaba en el primer o segundo semestre, los edificios que ahora son la dirección, y donde está la dirección y la biblioteca, pues no existían, ¿no? Había un lodazal por ahí, literalmente así es. Y bueno, se fueron construyendo ya como en el segundo o tercer semestre de mi carrera, se inauguraron por fin. Eso fue muy bueno porque se abrieron un montón de espacios con instalaciones un poquito más modernas. O sea, lo que pasa es que ya tiene una cara muy diferente, o sea, ya no es para nada lo mismo que era antes, pero digamos eran como 3 edificios,
y ya, y bueno, también no tendría mucho sentido, sobre todo para el tamaño de la comunidad estudiantil que tenemos ahora. Ahora que se han abierto carreras como por ejemplo la de actuaría, pues hay un montón de muchachos, ¿no? Entonces yo creo que no se podría dar abasto. Y hablando de eso, pues noten también la diferencia de perfiles. O sea, siento yo, y a lo mejor es una mala percepción, pero bueno, ahí les va. Siento yo que en mis tiempos, tal vez estas carreras científicas eran menos populares. O sea, creo yo, lo que percibo es que se ha hecho más difusión en áreas como física de partículas, como astrofísica y otras, y creo que ahora a más gente le llaman la atención estas áreas. Ahora, eso solamente creo yo que repercute en la cantidad o el porcentaje de gente con respecto del número total de pobladores que deciden por estas carreras. Porque la verdad es que siempre la motivación ha sido la misma, ¿no? O sea, siempre ha habido gente que está súper motivada, hay gente que, pues bueno, llega a estas carreras y no encuentra lo que esperaba y de plano no le gusta, pero siento que siempre hay gente que le echa un montón de ganas, siento que los muchachos, siempre hay gente súper motivada, que quiere hacer sus cosas, que quiere llegar muy alto. Otra cosa que también percibo, y a lo mejor estoy equivocado, pero a lo mejor es más por el asunto personal, es que también ya hay un poquito más, un enfoque ligeramente más fuerte hacia el asunto aplicado. O sea, creo que en mis tiempos era casi como un principio sacrosanto que todos se fueran a un asunto completamente académico. Creo que actualmente, o sea, sí sigue un poquito de esa costumbre, pero creo que sí se han abierto un poquito más de espacios. A mí me ha tocado hablar con muchachos, con estudiantes, y algunos de ellos pues me han manifestado que pues, no quieren seguir en el asunto ahí del posgrado, la ciencia y eso, sino como que quieren dedicarse, por ejemplo, a la industria, a la empresa privada, o sea, como que alejarse de la parte académica y no seguirle ahí o sea, dando clases o haciendo investigación. Y eso yo creo que está bien porque, o sea, si bien la ciencia, la docencia, esos son como que salidas principales de estas carreras, pues nada, imagínense, ¿no? Alguien que tenga una formación lógica fuerte, pues lo que puede hacer en la industria, ¿no? Yo lo he visto, o sea, eso es algo que les puedo contar de primera mano. Mi esposa trabajó en la industria y hacía maravillas, ¿no? Ella estudió matemáticas y hacía maravillas verdaderamente. Entonces, o sea, a mí me consta que hay gente que puede hacer cosas impresionantes. Ajá. Antes de continuar, me gustaría contar como una anécdota con el doctor Novales. Me acuerdo que el sismo del 2017, justo yo estaba en clase con el doctor Novales. Sí, es como una experiencia que viví en una de sus clases, una experiencia fuera de la física. Estábamos en el salón de las cortinas, cuando yo creo que acababa de regresar del baño, me siento, como que todo se empieza a mover y el doctor recuerdo que dijo, chicos, está temblando, vámonos. Sí, fue como, también recuerdo que pasé eso con usted. Un gran susto. Sí, de hecho lo chistoso es que nos pasó 2 semanas, pero además cada vez que estábamos hablando del STEAM, ¿no? Sí, sí es cierto. Sí, que se suspendieron las clases, teníamos clase en viernes y por el temblor de 2 semanas antes también se suspendieron nuestras clases. Bueno, y había comentado que había hecho la licenciatura en la UAP. ¿También hizo la maestría y el doctorado en la UAP o se fue a otros institutos? No, yo hice todas las cosas. Cuando yo ya salí fue en postdocs los hice en Michoacán y también en Guanajuato, pero mi formación hasta el doctorado fue en la licenciatura. Ah, ok. Digo, hasta el doctorado, Bien, perdón. hasta el doctorado. Sí. ¿Y cuál es su rama de investigación? Si nos podría contar un poquito de manera divulgativa para nuestro público. Ok, sí, cómo no. Bueno, yo lo que hago es física de partículas. Ahora, hay que comentar una cosa. En la física hay como 3 niveles principales, o podemos dividir las cosas en 3 niveles principales en términos de la investigación. Una es la parte experimental, la otra es la parte teórica y en medio tenemos una parte que le llamamos fenomenológica.
La parte teórica, digamos, pues se trata de proponer modelos, de establecer descripciones de la naturaleza dirigidas a ciertos fenómenos naturales. Hay diferentes tipos de estos modelos y, esa es una parte. La gente establece matemáticas, métodos y cosas pues, para poder estudiar, insisto, dirigidos a describir a la naturaleza. Al otro extremo tenemos a la parte experimental. En el caso del experimento, la gente que hace esto desarrolla dispositivos para poder medir a los sistemas físicos, desarrolla también métodos para, por ejemplo, en el caso de física de partículas, se necesita de métodos estadísticos porque en los experimentos se realizan un sinnúmero de intentos y, bueno, se tiene que estudiar estadísticamente qué significan esos resultados. También se utilizan métodos computacionales, por ejemplo, se utilizan las simulaciones de sistemas para más o menos tener una idea de qué es lo que uno espera que salga dada tales o cuales condiciones. También para poder describir los datos se utilizan métodos computacionales porque por la naturaleza de estas investigaciones, la cantidad de datos, a lo mejor a mano pues no se puede hacer, no se puede hacer definitivamente. Sí. Entonces la parte experimental pues es muy importante y tenemos a la parte fenomenológica. Entonces lo que hace la parte fenomenológica es como conectar a estos dos extremos, ¿no? O sea, algo que quiero que se entienda y es súper importante es que la parte teórica y experimental son igualmente importantes. O sea, no es correcto, pienso yo, demeritar a una en términos en favor de la otra. El experimento es necesario porque nosotros como físicos no hacemos lo que queremos. Nosotros le respondemos a la naturaleza. Por ejemplo, un matemático, ¿qué es lo que hace? Pues un matemático establece una serie de axiomas, unas reglas como iniciales. Una vez que lo hace a través de pasos lógicos, va probando teoremas, va probando resultados. Pero desde ese punto de vista, un matemático prácticamente puede establecer las reglas que le vengan en gana. O sea, no tiene que regirse por reglas que le diga a alguien. Puede, no sé, por ejemplo, este asunto de las métricas, ¿no? A lo mejor yo quiero medir en un espacio de una manera, con una regla como normalmente lo hago acá yo, pero a lo mejor se me ocurre que en otro espacio yo quiero medir de otra manera. El matemático de entrada puede hacerlo sin preocuparse que eso corresponda o no con algo de la realidad. Una vez establecidos, insisto, esos axiomas, puros pasos lógicos, se prueban resultados y ya. Nosotros como físicos no funcionamos así y es una diferencia esencial. Nosotros como físicos, cuando hacemos un modelo, lo que queremos es que eso se lleve bien con lo que nos está diciendo la naturaleza, ¿de acuerdo? Pero lo que nos está diciendo la naturaleza, eso lo podemos verificar solamente a través de los experimentos. Entonces, bueno, ciertamente hay ramas, y desde luego no se trata de denostarlas o algo así, hay ramas de física matemática, donde pues simplemente se desarrollan matemáticas y todas esas, tal vez sin preocuparse, al menos a nivel muy local, por llamarlo de alguna manera, a nivel muy individual, sin preocuparse demasiado con lo que va a pasar con respecto de la naturaleza. Pero yo creo que el último objetivo que tenemos nosotros como físicos es que lo que estamos haciendo como modelos matemáticos describa algo que está por allá. O sea, no hacer como nada más matemáticas, sino darle un sentido práctico al asunto. Si nosotros lo que queremos es poder llevarnos con la naturaleza, saber que estamos bien, pues necesitamos el experimento. Ahora, el experimental también requiere del teórico, porque el teórico a través de los modelos es el que establece la pauta, las pautas que va a seguir el experimental para dirigir sus búsquedas, para dirigir a su diseño de dispositivos y todo este asunto. Entonces las dos partes son bien importantes, viven en una simbiosis, ¿de acuerdo? No puede uno vivir sin la otra, al menos no lo puede hacer bien. La fenomenología lo que hace es conectar estas cosas. ¿Qué hace? Pues se agarra modelos de la parte teórica y les calcula cosas, les calcula observables físicas, les calcula cosas que son medibles y las compara con el experimento. Y de esa manera estas dos partes en estos extremos se comunican, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, ¿qué hago yo en mi trabajo de investigación? Yo hago cosas teóricas y fenomenológicas, yo estudio aspectos teóricos y fenomenológicos. Entonces, estudio aspectos teóricos de modelos físicos, por ejemplo, trabajo cosas de dimensiones extras, trabajo cosas de violación de simetría de Lorentz,
aspectos, por ejemplo, de física de neutrinos, los puedo trabajar a nivel teórico, pero a nivel fenomenológico también calculo cosas de modelos para compararlos con el experimento y ver, por ejemplo, si tal modelo matemático, tal modelo físico, perdón, es viable con respecto de lo que dice la naturaleza, y si lo es, pues bajo qué condiciones, ¿de acuerdo? Sí, ¿usted empezó a trabajar de esta manera desde el inicio de su carrera de investigador o empezó más como desde la parte teórica y se fue empapando de la parte fenomenológica? Bueno, en realidad a mí mi asesor me metió en esto, mi director de tesis me metió en estas cosas desde la licenciatura, ¿no? Entonces, desde la licenciatura ya andaba dándole, ¿no? Y en los dos, bueno, el primer tipo de trabajo con el que yo comencé fue más bien como fenomenológico, o sea, calcular cosas. En mi tesis de licenciatura yo calculé propiedades electromagnéticas inducidas a través de mecánica cuántica. Eso fue lo que yo hice. Se comparó eso con experimentos y todo este asunto. Y ya posteriormente se le agregó, ya en el posgrado, se le agregaron algunos ingredientes de carácter más teórico. Entonces, digamos, yo he hecho como de las dos cosas, pero así al mero comienzo fue como el asunto fenomenológico. Dentro de sus trabajos, ¿existe algún trabajo de investigación de que usted se sienta muy orgullosa o que sea su favorito, su hijo pródigo o algo así? No, en realidad a mí, o sea, me gusta todo lo que hago. O sea, hay, ¿cómo decirlo? A mí me gusta, por ejemplo, mucho los trabajos que hemos desarrollado con mi grupo de investigación sobre dimensiones extras. O sea, son trabajos que tienen un trasfondo teórico muy bonito, están muy completos, también se ha hecho fenomenología. Entonces, todos esos trabajos me gustan mucho. Pero bueno, hay otros que tienen mucho valor. Tenemos, por ejemplo, hay unas publicaciones sobre violación de simetría de Lorentz que, por ejemplo, han sido muy bien recibidas en la comunidad que se dedica a eso, ¿no? Y eso, pues, obviamente también me gusta, porque lo que no quisiera, pienso yo como investigador, es que, bueno, ok, si haces la investigación, está chida, qué padre, ¿no? Pero también lo que uno creo que quisiera es que a otras personas les pareciera que también está chido, ¿no? Eso es lo que uno quisiera. Y digamos, estos trabajos, por ejemplo, también son como relevantes porque han llamado la atención de las personas. Oiga, profe, y antes de continuar con esto de los trabajos, ¿podría explicar de manera un tanto sencilla a nuestra audiencia qué es la física cuántica? Porque mucha gente siempre se pregunta sobre esto y se le hace un poco complicado poder comprender estos conceptos. Bueno, la mecánica cuántica, la física cuántica es una descripción que nosotros los físicos desarrollamos para describir a la naturaleza, pero a escalas lo suficientemente pequeñas, escalas que son subatómicas. Subatómicas me refiero a tamaños, a distancias más pequeñas que los átomos, ¿de acuerdo? O sea, que el tamaño de los átomos. Ahí por finales del siglo XIX, vino un trabajo muy importante de Maxwell, de James Clerk Maxwell, en donde él unificó a las interacciones magnética y eléctrica. Y bueno, ahí está ese trabajo de las ecuaciones de Maxwell, que es así súper relevante, súper importante, básico después de más de 100 años. Sigue siendo un básico en las carreras de física, o sea que noten que sí está bien poderoso. Y entre eso y entre los grandes desarrollos que había en la mecánica clásica, que bueno, primero empezó con las leyes de Newton y luego ya le dimos una forma como más profesional desde un punto de vista matemático, mejor realizada. La gente allá a finales del siglo XIX decía, no, pues ya lo hicimos, ¿no? Ya está todo definido, ya nomás pues vamos a calcular cosas, ¿no? Y a ver qué aplicaciones podemos sacar, ¿no? Y tómala, ¿no? A los poquitos años, pues empezaron los primeros indicios de dos ramas muy importantes de la física, que son la mecánica cuántica y la relatividad. Ahora, la mecánica cuántica, el problema que tiene es que es una física que en general reina a la naturaleza, pero insisto, a escalas de tamaño muy pequeñas. Por eso, pues la gente como Newton, Lagrange, todos esos monos que hicieron grandes aportaciones a la mecánica clásica, pues no se dieron nunca cuenta, ¿no? Porque no tenían los aparatos para medir este tipo de fenómenos. Sí hay fenómenos a nivel macroscópico, pero o sea, no había habido una clara señal de que hubiera algo tan revolucionario como la mecánica cuántica, ¿no?
Ahora, ¿en qué consiste más o menos? Bueno, uno de los ingredientes más importantes que tiene la mecánica cuántica es el azar. O sea, nosotros desde la mecánica clásica como que estamos acostumbrados a que podemos predecir todo absolutamente. Es decir, es lo que siempre nos decían desde la prepa, ¿no? Imagínate que está una persona con un balón de fútbol americano, ¿no? Y agarra y lo avienta con cierto ángulo, con cierta velocidad inicial. Y entonces te preguntaban en el problema, ¿a qué distancia va a caer el balón después de un tiempo tal, dónde se va a localizar? Y bueno, desde el punto de vista de la mecánica clásica, tú en cada instante de tiempo puedes decir exactamente dónde va a estar. O sea, eso es completamente determinista, ¿no? Prácticamente, bueno, si la mecánica clásica fuera omnipotente, lo que eso significaría es que nosotros teóricamente podríamos describir el futuro, podríamos predecir el futuro, simplemente necesitaríamos como que las ecuaciones de movimiento del universo, de todas las partículas del universo y las condiciones iniciales, y ya, ahí está, ya podemos saber exactamente todo lo que va a pasar, ¿no? Sería algo así como una especie de destino, ¿no? Algo así. Sí, mi crush me va a hacer caso. Pero bueno, lo que nosotros, en la mecánica cuántica, lo que nosotros sabemos es que eso no ocurre. Lo que nosotros sabemos es que en la mecánica cuántica todo es azaroso y no podemos saber qué es lo que va a ocurrir. O sea, si nosotros, por ejemplo, tenemos algún balón de fútbol americano cuántico, algo así, ¿no? Sabemos dónde está en un tiempo inicial, conocemos sus condiciones iniciales. Lo que nos dice la mecánica cuántica es que en un tiempo posterior no podemos saber cómo va a ser el estado de ese balón, o sea, dónde va a estar ese balón. No tiene sentido preguntarnos por cuál va a ser la posición de nuestro balón cuántico en un tiempo posterior. Lo que nos dice la mecánica cuántica es que lo único que podemos saber son probabilidades. Hay una probabilidad tanta de que el balón lo encuentres acá, el balón cuántico, claro. Hay una probabilidad de que lo encuentres en esta otra posición, pero no puedes saber en cuál posición está exactamente, ¿de acuerdo? Y hay ecuaciones, las ecuaciones dinámicas, y por ecuaciones dinámicas me refiero a las ecuaciones que nos van a decir cómo va a evolucionar ese sistema con respecto del tiempo. No son en el sentido determinista de que me vayan a decir, pues en tal tiempo el balón está acá, en tal tiempo está acá, en tal tiempo está acá. Más bien lo que me van a decir estas ecuaciones dinámicas, estas ecuaciones de que me dicen cómo evoluciona el sistema del tiempo, es cuáles van a ser las probabilidades en cada instante de tiempo. O sea, la probabilidad de encontrar aquí al balón es tal y de medirlo acá es tal en tal instante de tiempo, pero para otro instante de tiempo las diferentes posiciones van a tener diferentes probabilidades. O sea, es en ese sentido. Entonces, la mecánica cuántica nos está diciendo que no hay determinismo. Exactamente. De hecho, eso como que se empata más con la realidad, ¿no? O sea, sí. Uno de los elementos más interesantes de la vida, pues precisamente es que no sabemos qué diablos va a ocurrir, ¿no? Sí, y en ese sentido como que pareciera hasta un poquito más natural, ¿no? Sí, por ejemplo, esta analogía que usted menciona de las probabilidades y sobre lo que no sabemos lo que va a ocurrir, ¿qué otras cosas de la mecánica cuántica diría? Pues esto lo podemos hacer analogía en la vida, ¿no? Algo que se me ocurra. No sé, o sea, si quieren les puedo platicar. Lo que pasa es que la mecánica cuántica es chistoso porque es muy contraintuitiva, o sea, como tú comentas. O sea, imagínate, por ejemplo, que tú tienes una cosa que no tiene carga eléctrica. Nosotros estamos acostumbrados a que si, por ejemplo, nosotros hacemos correr una carga eléctrica en alguna cosa y le acercamos algún imán, por ejemplo, pues esta cosa este objeto que tiene esta corriente eléctrica se va a mover. O sea, es un efecto como de electroimán, ¿no? Si nosotros hacemos eso, pues estas cosas van a tener algún carácter repulsivo o atractivo, ¿de acuerdo? Bueno, lo interesante, si yo por ejemplo tengo algún objeto que no tiene una carga eléctrica neta, lo interesante es que, o más bien, este objeto no se va a ver modificado por la presencia de alguna de estas cosas, ¿no? Si nosotros tenemos algo que no tiene corrientes eléctricas o ese tipo de cosas, nosotros no vamos a poderlo mover a través de un magneto, ¿de acuerdo? O este asunto que, de que las cargas eléctricas de igual signo se repelen, las de diferentes signos se atraen. Si yo tengo alguna carga de algún signo y yo le acerco algo que no tiene una carga eléctrica neta, pues en principio no le va a pasar nada, no se va a ver modificada.
Ahora, nada más imagínense, ¿no? Hay un montón de... Bueno, la concepción que tenemos nosotros y que es hasta el momento mejor aceptada por la comunidad científica sobre el carácter fundamental de la naturaleza es la existencia de las partículas elementales. Comento que es la más aceptada porque hay otras propuestas. Hay gente que dice que sí existen cuerdas, que sí existen lazos cuánticos y que no sé qué, ¿no? O sea, sí, o sea, pero esos desafortunadamente o afortunadamente son de momento meros modelos matemáticos, nunca se han medido y por lo tanto no se pueden considerar como hechos. ¿De acuerdo? O sea, lo que sí es un hecho, está medido, es la existencia de las partículas, ¿de acuerdo? Entonces, más o menos lo que nosotros tenemos en física de partículas es como una especie de tabla periódica, ¿no? Nada más que en lugar de tener un montón de elementos químicos, tenemos un conjunto de partículas elementales que tienen ciertas propiedades, que de carga eléctrica, que de masa, que esto, que lo otro, que aquello, ¿no? Hay unas de estas partículas que son muy interesantes a las que los llamamos los neutrinos. Y resulta que estos neutrinos no tienen carga eléctrica. O sea, bueno, nunca se ha medido, nunca se ha visto un neutrino que se vea afectado por un campo eléctrico. Lo que eso nos indica es que no tienen carga eléctrica. Y eso es un hecho experimental. O sea, nunca se ha medido. Lo interesante es que la mecánica cuántica nos dice que sí se puede medir, que sí pueden interaccionar electromagnéticamente. Ahora, la pregunta es, ¿por qué nunca lo he medido? ¿Por qué nunca he visto un neutrino o una cosa de esas que se vea modificada por un campo eléctrico? Pues lo que pasa es que la interacción que puede haber entre esta partícula, esta cosa que no tiene carga eléctrica y un campo eléctrico, por ejemplo, esta interacción que podría haber es generada a través de la mecánica cuántica. O sea, la mecánica cuántica permite que esto ocurra. Pero cuando hablamos de mecánica cuántica tenemos que hablar de probabilidades. Entonces lo que diríamos en términos cuánticos es que la probabilidad de que esta cosa que no tiene carga eléctrica interaccione eléctricamente es diferente a cero. Y si no la hemos medido, ¿qué significa? Bueno, lo que significa esta cosa, lo que significa es que no interaccione eléctricamente. Lo que significa es que la probabilidad es muy baja. Es casi imposible que lo midamos. Y los experimentos que hemos hecho hasta el momento nos indican que la probabilidad de interacción eléctrica es muy baja. Es más, las teorías que tenemos actualmente sugieren que pues, para que lo midamos vamos a tardar todavía un montón, ¿no? Vamos a tardar todavía un montón, ¿no? Entonces es un poquito chistoso, ¿no? Otro efecto, y de hecho probablemente Osvaldo lo habrá visto en clase conmigo, ¿no? Precisamente hablando de estas cosas de los neutrinos, ¿no? Son las oscilaciones de neutrinos, ¿no? O sea, está chistoso. Imagínense nada más, y yo esta analogía hasta probablemente se las he comentado en algún curso, ¿no? Imagínate que te dedicas a trabajar toda tu vida, ¿no? Y entonces te guardas toda tu lana y de alguna manera te logras comprar un Ferrari, ¿no? Entonces vas y llegas a la agencia, te lo venden, te subes, te vas a tu casa, te bajas y bueno, clásicamente lo que tú esperarías es que cuando tú te bajes y cierras la puerta lo que veas en tu cochera, pues un Ferrari, ¿no? Ya te sientas orgulloso y digas, qué chido, qué bueno soy, ¿no? Me lo compré, ¿no? Genial. Pero imagínate nada más que tú te vas a la agencia, te compras tu Ferrari, te subes al coche, te vas a tu casa, te bajas y cuando volteas a ver a tu cochera lo que ves es un bochito, ¿no? Maldición, ¿no? Entonces digamos que por ejemplo las oscilaciones de neutrinos son un poquito como ese asunto, ¿no? Hazte de cuenta que tú en una fuente, y por fuente me refiero a algo que produce neutrinos. Imagínate que tienes ahí un tipo de neutrino, lo avientas, lo produces, lo avientas en alguna dirección y luego lo mides en algún otro lugar, o sea, lo dejas que avance una distancia en el espacio, normalmente esa distancia tiene que ser lo suficientemente grande, y luego lo mides, lo cachas con algún dispositivo de medición. Nada más imagínate la sorpresa que se dio la gente cuando vio que podían medir una cosa que no era el que habías producido inicialmente, ¿no? Sino era de otro, ¿no? O sea, empezaste con Ferrari y terminaste con bochito, ¿no? Ahora, no se te ocurre eso. O sea, en la mecánica cuántica puede ocurrir que tú sí midas lo que produjiste inicialmente, pero lo que pasa es que la probabilidad de que tú midas algo diferente a lo que tenías inicialmente no es necesariamente igual a cero. O sea, sí hay una probabilidad por ahí.
y a ese fenómeno se le llama las oscilaciones de neutrinos. Ese fenómeno es bien interesante porque, además de que el comportamiento es completamente inusual, ¿no? O sea, comparando con lo que pasaría en la mecánica clásica, además de eso, tiene la implicación súper interesante física de que los neutrinos tienen masa. O sea, resulta que estas cosas, cuando las propuso Pauli ahí por los 30s, las propuso Pauli como en un intento desesperado por salvar a la conservación de la energía, ¿no? Había unos procesos físicos por ahí que parecía que violaban la conservación de la energía y todos estaban así como, no manches, vamos a tener que dejar la conservación de la energía, que es así como un principio sacrosanto, lo sigue siendo, ¿no? Sí. Entonces Pauli se le ocurrió la idea de introducir, de postular que había por ahí otra partícula que no éramos capaces de medir. Y bueno, para que no la pudiéramos medir de entrada tendría que ser eléctricamente neutra. Muchachos, las cosas que no tienen carga eléctrica están bien cañonas de medir, ¿eh? O sea, nosotros somos ¿cómo podríamos decir? Especialistas en electromagnetismo, ¿no? Sabemos hacer un montón de cosas con esos, pero salimos de ahí y nos cuesta un montón de trabajo. Y, o sea, eso requiere de mucha más, de cosas mucho más complejas, de mucha más imaginación. Pero, o sea, lo que dijo Pauli es que este tipo de partículas pues tenían que ser eléctricamente neutras y tenían que tener también una serie de propiedades muy específicas, pero él como que dudaba, ¿no? O sea, el problema para él es que decía, bueno, estoy proponiendo algo que a lo mejor nunca mido por este asunto de que de que estaba muy difícil, ¿no? Por el asunto de la carga eléctrica que no tenía, ¿no? Y él mismo ni siquiera se atrevió a publicarlo en un artículo, ¿no? O sea, dio una cartita, ¿no? Así como, bueno, o sea, sí. Digo que esto, pero ni lo publico, no sea que al rato me agarren de bajada, ¿no? Entonces, lo interesante es que estas partículas, llamadas neutrinos, nosotros durante mucho tiempo supusimos que eran partículas que no tenían masa. Y lo supusimos porque los experimentos se llevaban bien con eso. Sin embargo, este fenómeno de las oscilaciones de neutrinos es una prueba de que sí tienen masa, ¿no? Entonces, no sé, o sea, a mí me encanta eso porque además de que es un comportamiento completamente contraintuitivo y que una vez que se midió vino a contradecir una suposición que llevaba ya añejada unos buenos años, o sea, es algo, insisto, que no podríamos observar a nivel de mecánica clásica. O sea, es súper interesante. Sí, claro. No, y en ese ejemplo está muy remarcado el que usted decía que el experimento siempre tiene que darnos la razón o el veredicto final, ¿no? Claro que sí, o sea, al final de cuentas, insisto, creo que para cualquier físico ese sería como el objetivo de vida, ¿no? Que su modelo pudiera describir al experimento. Tomemos, por ejemplo, el caso de Peter Higgs y de Engler, ¿no? Que fueron los premios Nobel de 2015 por la teorización del llamado bosón de Higgs, ¿no? O sea, ¿por qué no les daban el premio Nobel antes? O sea, ese trabajo pues ya tiene un montón de años, ¿no? Décadas y décadas, ¿no? ¿Por qué no les daban el premio Nobel ya? Bueno, la razón es que no se había medido. Y en física somos súper estrictos para el asunto de las mediciones. Para declarar que algo es un descubrimiento, tienen que pasarse criterios muy fuertes. Y fue hasta después de muchos años que se tuvo verdadera certeza de que existía eso en forma, o sea, desde un punto de vista experimental, que dijeron, ok, ahora sí, tienes razón en tu modelo, ahí te va el premio, ¿no? Digo, afortunadamente se lo dio porque el señor ya es grande y se nos pudo haber ido antes de que se lo dieran, ¿no? Sí. O sea, ya ha pasado. Pero bueno, sí es muy importante. Y con esto quiero comentar quiero entrar en otro punto que es bien importante, y es el siguiente. Miren, en nuestra vida cotidiana, nosotros las personas tenemos mucha imaginación. Se nos ocurren un montón de cosas. Tenemos un montón de creatividad y precisamente yo pienso que esa creatividad es uno de los elementos principales que nos separan de los animales. El uso de herramientas cada vez más sofisticadas para para desarrollar nuestra vida como sociedad, individual y todo esto. Y bueno, como seres completamente creativos tenemos un montón de ideas. Ahora, el problema es que cuando nosotros tenemos ideas, por lo general son corazonadas. Son sospechas de algo que puede estar pasando, ¿no? No sé, a lo mejor, no sé si...
Si, por ejemplo, llego a la parada, ¿no?, del autobús y veo mucha gente, pues a lo mejor mi corazonada es que no ha pasado el camión. Pero, ¿y qué tal si lo que ocurrió es que se descompuso un camión de cerca y tuvo que bajar a todo el pasaje? ¿O qué ocurre, por ejemplo, si si simplemente de pronto por alguna, no sé, hubo un evento por ahí cerca, a lo mejor hubo algún evento por ahí cerca y la gente del evento se descolgó y todos van a tomar su camión? O sea, lo que quiero decir es que en mi corazonada, lo que yo piense, puede ser una explicación. Puede ser una explicación como en su momento fueron los neutrinos sin masa. Pero no deja de ser una corazonada hasta que yo lo confirme con algo medible, con algo que se pueda comprobar en un experimento. El problema digamos, o sea, lo que yo quiero decir acá es que hay una serie de usos que se le han dado a la mecánica cuántica, con muchos de ellos muy probablemente con fines propagandísticos. Yo entiendo, todos queremos sobrevivir y queremos hacer algún tipo de negocio, queremos estar bien, o a lo mejor simplemente creemos fervientemente en una cosa, pues por alguna razón, por nuestra experiencia de vida. Eso es muy válido, yo no juzgo, Simplemente que la diferencia entre lo que una persona puede hacer, o la corazonada que pueda tener una persona cualquiera, e inclusive motivada, insisto, por objetivos bien determinados para esa persona, no tiene nada que ver con el rigor científico, no tiene nada que ver con poner a prueba esa idea y de veras ver si es una corazonada o si de veras es lo que está ocurriendo, ¿ok? De esa manera nosotros, no sé, quiero comentarles, resulta que nosotros en física de partículas realizamos experimentos en los que se repiten un montón de veces colisiones entre partículas y entonces estudiamos la estadística de estas cosas, ¿no? Y tenemos criterios súper estrictos. Hay una cosa, o sea, háganle cuenta que para que nosotros declaremos que, por ejemplo, existe una partícula, tenemos que estar literalmente seguros en un 99.99999%. O sea, ese es nuestro criterio. Hay una cosa que se le llama el nivel de confianza. Y el nivel de confianza para nosotros tiene que ser de ese calibre, 99.99999%. Dirán ustedes, ¿por qué? No manches, ¿no? ¿Por qué tanto rigor? Porque a nosotros nos ha pasado que estamos en niveles de confianza del 96%, y empezamos a hacer más experimentos y eso se cae. Y resulta que no pasaba nada, era pura estadística y se diluye. Entonces, imagínense nada más lo exigentes que nos ponemos, pero es una exigencia bien motivada, no es que nada más una ocurrencia, pues, ¿no? Es algo que está bien motivado, porque tenemos experiencia. Entonces, a lo mejor para uno como físico ver ese nivel de rigor hace difícil que ciertas prácticas, insisto, con fines propagandísticos, se puedan aceptar como ciertas. O sea, es muy difícil para nosotros aceptar que si de pronto te encuentras ahí el chakra cuántico o alguna cosa ahí que ya le ponemos cualquier nombre nomás para que llame la atención, o sea, bueno, ok, yo entiendo, ¿no? A lo mejor hay una persona que tiene su corazonada y todo esto, ¿no? Pero bueno, o sea, que le pongamos el nombre pues no significa que lo sea, ¿no? Que tenga realmente algo que ver, ¿no? Sí. Y bueno, Sí, más que es muy rimbombante la palabra, ¿no? Sí. Exactamente. Hay un capítulo de Rick y Morty, ¿no? No sé si se vean esa serie. No sé si sea un buen consejo, pero véanla. En donde precisamente, ¿no? Están hablando ahí de una batería, ¿no? Que le pone también un nombre como de batería cuántica, ¿no? Le dice Morty, dice Rick, pues ¿qué crees que ponerle un nombre así? Lo va a hacer ya un dispositivo, tecnológicamente avanzado, algo así, ¿no? Bueno, algo así, ¿no? Sí. Como que el nombre ayuda, ¿no? Bastante. Y también hay que comparar los años de estudio que un físico cuántico que se dedica al área de cuántica lleva durante toda su vida a comparación de una persona que únicamente tiene la corazonada, ¿no? O sea, son muchos años de estudio, muchos años de investigación para que en verdad sea una ciencia, ¿no? La rigurosidad, a que sea una corazonada, una persona que únicamente pues está trabajando, ¿no? En esa corazonada, ¿no? Miren, el asunto es el siguiente. Los conceptos en física en general no son sencillos. O sea, lo que quiero decir es, miren,
Por ejemplo, vamos a pensar en el trabajo de los divulgadores. Yo no tengo nada en contra de la divulgación de la ciencia, todo lo contrario. Pero bueno, la ciencia dura, la ciencia vista en su nivel más formal y estricto, es compleja, es realmente compleja. Y apreciarla en todo su esplendor, entenderla realmente, es un trabajo que no es sencillo, porque no es nada más como que nos lo platiquen. O sea, uno requiere de mucha formación y de cierta madurez para poder entender eso completamente, en toda la extensión de la palabra. Por ejemplo, en el caso de la divulgación de la ciencia, algo que suele ocurrir, insisto, no tengo nada en contra de la divulgación de la ciencia, simplemente que como se trata de explicar con palabras demasiado sencillas las cosas y desde luego sin todos esos elementos presentes, pues naturalmente se pueden caer en imprecisiones. O sea, eso es normal, es natural. No se tiene... Traten de explicar, no sé, por ejemplo, traten de hacer una pintura de Rafael, ¿no? Pero traten de hacerlo pues con crayolas de esas gruesas, ¿no? O sea, no es que no se pueda, pero no va a quedar igual porque no tienen los mismos instrumentos a la mano. Entonces, naturalmente puede haber imprecisiones, puede haber muchas confusiones. Y bueno, a lo mejor el divulgador, insisto, no tengo nada, todo lo contrario, pero a lo mejor el divulgador, en su afán de simplificar las cosas, puede pues, llegar a imprecisiones, ¿no? A lo mejor el divulgador entiende perfectamente, en el mejor de los casos, qué es lo que está diciendo, pero ya explicárselo a una persona sin todas las herramientas, bueno, no te puede garantizar que la persona va a tener un conocimiento profundo. Ahora, la pregunta es, ¿la persona común y corriente necesita conocer todos los detalles? Pues obvio que no, qué tontería, ¿no? O sea, yo vivo en mi casa y no me ando preguntando sobre la estructura de las varillas o todo ese asunto, ¿no? Puedo vivir perfectamente sin eso, ¿no? No necesito estar ahí con el ingeniero detrás, ¿no? Oye, pero explícame exactamente esto, ¿no? ¿De qué material está? Pues eso no tiene sentido, ¿no? O sea, tampoco es que la gente lo necesite. Yo creo que en ese sentido la divulgación, por ejemplo, está muy bien, ¿no? Pero lo que quiero decir es que una cosa es que tú a lo mejor como cultura, como parte de tu cultura general leas estas cosas y trates de comprenderlas, yo creo que está muy bien, qué padre. Y otra cosa es que tú proclames que sin información tú eres capaz de formular métodos basados en la mecánica cuántica o cualquier otra rama de la física, ¿no? Y decir que además van a funcionar y toda la cosa, ¿no? Sin tener ni siquiera idea de qué diablo significa, ¿no? Digo, la comunidad científica no hace esas cosas y es por alguna razón. Supongo que, siempre si hay alguna idea que está ahí todo el tiempo presente, pues probablemente es porque tenga alguna motivación económica. Yo creo que si la gente que hace física, de toda la gente que hace física en forma como profesión, pues, si de veras estuviéramos convencidos de que todo ese tipo de cosas existen, estuviéramos completamente ciertos, pues probablemente habría gente que estaría aprovechando la oportunidad para forrarse, ¿no? Digo, o sea, sí lo hace uno por cariño, pero también hay que vivir, ¿no? También se come 3 veces al día. Sí, los gatos también comen. Qué buena onda, ¿no? Oye, profe, Ajá. Y bueno, ya con lo que estuvimos hablando ahorita, pues yo creo que ese comportamiento azaroso de la mecánica cuántica y ese comportamiento también tan extraño de la naturaleza, porque son cosas que salen de nuestra intuición, ¿no? Muchas veces lo veíamos en las clases ya de, no sé, de mecánica cuántica, electromagnetismo, gravedad, etcétera. Que muchas veces las cosas no se comportan como nosotros esperaríamos, ¿no? En nuestro mundo real, en el mundo macroscópico. Y quizá eso es lo que lleva a la gente a caer en estas trampas de las personas que le ofrecen, no sé, por ejemplo, curas milagrosas que según ellos están basadas en la cuántica. Entonces, ¿qué consejo le podría dar a esas personas que, no sé, navegando en internet se encuentran con alguna técnica que les va a permitir sanar o cosas así? ¿Qué consejo les daría para no caer en estos engaños? Bueno, a ver, hay algunas cosas que decir. En primer lugar, yo creo que cada quien puede creer lo que le venga en gana, o sea, hay libre creencia, yo no tengo ningún problema.
Si alguien quiere levantarse todos los días y ver el horóscopo y así es feliz, yo no tengo ningún problema, sus razones tendrá. Si alguien quiere imaginar que hay algún método cuántico actualmente o existe para poder curar las cosas, no hay ningún problema. La bronca es porque que se tiene que entender es a nivel práctico. ¿A qué me refiero a nivel práctico? Una cosa es que tú quieras creer en una u otra cosa y otra cosa es que tú confíes algo tan preciado como tu salud a cosas de las que no tienes idea si van a funcionar. Ese es el asunto. O sea, no sé, yo puedo creer, a lo mejor a mí me puede gustar, como les decía, levantarme todos los días y ver, ¿no? Yo soy Escorpión, ¿no? Entonces yo a lo mejor mi horóscopo, y mi horóscopo dice que hoy voy a tener una entrevista en el muro, ¿no? O sea, está chido, ¿no? O algo así, ¿no? O sea, está bien, no hay ningún problema. ¿Quieres leerlo? Está bien. Ahora, la bronca es que yo rija mi vida por eso. O sea, no sé, que si mi horóscopo dice, ¿sabes qué? Hoy no te le acerques a los estudiantes porque te van a hacer una de aquellas, y yo diga, ¿saben qué, muchachos? El día de hoy no hay clases, ¿no? Pues obvio que no, es una tontería, o sea, uno no puede estar rigiendo su vida por eso. Y es en el mismo sentido, o sea, si tú quieres pensar que hay alguna especie de método cuántico, pues esto es problema de cada quien, pero la verdad es que me parece poco sensato que uno confía en esas cosas su vida, sobre todo porque no hay quien lo respalde. O sea, no sé, por ejemplo, ¿dónde se usa la física o cosas cercanas a la física cuántica? Tal vez, por ejemplo, las radioterapias, ¿no? O sea, las radioterapias pues tienen ahí estos dispositivos, estos aceleradores de partículas que literalmente cuando encuentran un tumor lo bombardean para tratar de reducirlo. O sea, esa sí es una aplicación física y es algo que fue desarrollado por gente especializada, gente que tiene un montón de experiencia, que tiene un montón de estudios, por grupos de verdaderos expertos, que además llegaron a eso, pues no en un ratito, ¿no? O sea, todo eso de llegar a la mecánica cuántica es un desarrollo que viene dándose desde que empezamos con la física, ¿no? O sea, desde que empezamos formalmente tal vez con Galileo o con Newton, ¿no? O sea, ya tiene literalmente centenas de años que estamos haciendo eso, desde los mismos griegos, miles de años, ¿no? Entonces, no es algo como que de apenas, literalmente estamos hablando de conocimiento milenario, o al menos desarrollado a lo largo de miles de años. Y claro que en este momento de nuestra historia tenemos también cierto avance, y la gente que desarrolla este tipo de dispositivos, pues está, como decía el mismo Newton, ¿no? Parado sobre los hombros de gigantes, o sea, no es nada más así. Es muy diferente y hay que ser razonable. Cualquier persona que vaya a querer recurrir a esto, hay que ser razonable y decir, bueno, ¿qué persona me lo está diciendo, no? Y es feo decirlo, pero hay mucha gente que tiene pocos escrúpulos y que no se va a detener con tal de tener algún tipo de ganancia, porque pues todos queremos seguir viviendo, la vida no es sencilla, o sea que no les debe importar que nosotros confiemos nuestra vida en ellos, y no les va a importar defraudarnos. Es como lo que pasó hace tiempo, ¿no? Con Alejandra Guzmán, ¿no? Que decían que le habían inyectado no sé qué cosa y que ya se había puesto bien mal, ¿no? O sea, sí. Bueno, a esta persona no le importó inyectarles a un montón de gente, ¿eh? O sea, nada más para que vean que no tiene escrúpulos, ¿eh? O sea, y o sea, es un caso y es un caso de muchos. Bueno, que una persona que llegue y nos diga, no, pues ¿sabes qué? Te voy a hacer la terapia cuántica y eso... pues ¿qué lo hace diferente, no? Al final de cuentas hay un incentivo económico de por medio. Entonces el comentario sería, no confíen en gente sensata, no confíen en cualquiera. Yo le quisiera hacer una pregunta. ¿Usted cómo cree que sería la sociedad si la sociedad tuviera, bueno, la mayoría o todas, tuviera la rigurosidad científica que tienen los científicos al momento de comprobar teorías o que una persona les llegue con un cuento, una historia? ¿Cómo cree que sería la sociedad? Ajá, hasta un chisme, ¿no? Amoroso de que tal fulanito te está engañando. Apliques la rigurosidad científica. O sea, no sé, ¿no? Porque, ¿cómo decirlo? Depende, o sea, no lo sé, es difícil imaginarlo porque yo nunca he vivido en un mundo de esos, ¿no? Entonces, la verdad, no me atrevería a dar como dar
como dar una impresión porque no la tengo, o sea, la verdad no sé decirlo, ¿no? A lo mejor algo que me imaginaría es que sería súper aburrido, ¿no? O sea, sí, no, imagínate, ¿no? O sea, por ejemplo, en lo que decía hace unos momentos Osvaldo, ¿no? Bueno, sí, esto del engaño, ¿no? Bueno, sí, o sea, obviamente a nadie le gusta que le vea la cara, ¿no? Pero hasta eso, y es feo decirlo, es parte de lo que le da sal a la vida, o sea, es un asunto que es completamente azaroso, completamente extraño, que les pasa a unos, a otros, ¿no? Y es parte de todos los elementos que se entremezclan para dar una sinergia, ¿no? Un resultado bien interesante. Entonces, o sea, si bien, claro, sí sería muy deseable, y eso sí lo creo, que más gente o todos nosotros basáramos más nuestras decisiones en criterios meramente racionales, en criterios un poquito más decentes, por llamarles de alguna manera. Bueno, también a lo mejor como que quitar completamente todo no sería tan chido, ¿no? O sea, no lo sé, insisto, ¿no? Esto es una respuesta a medias porque yo no me la puedo imaginar, honestamente, ¿no? Sí, o sea, nada en exceso, ¿no? Como que saber que puedes regir muchas de tus decisiones de manera racional, pero que también muchas no necesitan eso, no es necesario y hasta lo volverían más claro, o sea, yo les puedo decir, y es una experiencia de vida, ¿no? A veces si piensas demasiado las cosas, nomás no las haces, ¿no? Y te puedes perder de cosas, ¿no? Yo tengo una anécdota así bien chida, ¿no? Cuando tenía yo como 11 años, me inscribieron a un curso de verano de fútbol americano, ¿no? Estaba yo muchacho, de esos cursos de verano, aquí en la universidad. Y me acuerdo que tenía yo unos compañeritos que también lo tenían inscritos a otros cursos. Yo nada más iba al de fútbol americano, pero ellos después iban a otro. Yo creo que los papás los querían cansar, ¿no? Para tener un poquito de tranquilidad en vacaciones, ¿no? Entonces, me acuerdo que una vez me invitaron los compañeros a que fuera yo con ellos a su clase de natación. Yo nada más iba a estar ahí como de espectador, ¿no? Entonces ya pasó la clase, fui con ellos y bueno, yo me puse ahí a chapotear en las piscinas ahí de CU y ellos pues estaban ahí en su curso, pero resulta que ese día les tocó su primera sesión de clavados. Ven que hay una fosa de 5 metros que tiene su plataforma, sí, pues para que la gente se eche sus clavados, ¿no? Entonces yo me acuerdo que los muchachos, o sea, los niños no querían, los compañeritos no querían aventarse, ¿no? Pues sí, se siente bien feo, ¿no? Sí. O sea, la primera vez, ¿no? No sabes a qué le tiras. Entonces yo me acuerdo que era terrible porque el profesor literalmente los jalaba, ¿no? Ellos se negaban y ponían los pies y no, así, ¿no? Pobrecitos, hasta me dan lástima ahora que lo pienso. Pero bueno, agarró y los empezó a jalar, ¿no? Y yo veía cómo el profe los aventaba, ¿no? Y ya se caían y órale, ¿no? Y no les miento, ¿no? A los 10, 15 minutos ya canijos chamacos solitos iban, ¿no? Ya se aventaban ellos solos, ¿no? Entonces lo que yo quiero decir es que también a lo mejor la razón a ellos les decía, pues ni que estuviera yo loco para aventarme de 3, 4 metros, no sé qué me va a pasar, a lo mejor me muero, me lastimo, ¿no? Sin embargo, el hecho de que fueran en contra de su razón, bueno, en el caso de ellos a la fuerza, ¿no? O sea, sí que les permitió vivir una experiencia que al final de cuentas les gustó mucho, ¿no? O sea, entonces también como que aventarse es una buena, puede ser una buena práctica, ¿no? A lo mejor sí tratar de mediarle, o sea, y creo que eso ya es algo que se obtiene sobre todo un poquito más con la experiencia de la vida, pero aprender a mediar, pues cuando sí me aviento y cuando no, ¿no? Pero también no hay que ser cobardes, ¿no? Tampoco hay que exagerarle con la parte racional. Sí, definitivamente. Claro. Totalmente de acuerdo. Lo que también queremos con el programa es que la gente tenga una visión diferente de los científicos, o sea, que no piensen que es esa persona que está todo el día encerrado en un cuarto y escribiendo en el pizarrón y todo eso. No sé si guste contarnos un poquito acerca de sus pasatiempos, qué le gusta hacer además de la física, si, no sé, tiene algún otro trabajo, por ejemplo, o cosas por el estilo. Ok, miren, sobre eso hay muchas cosas que decir. Lo primero es que todos somos diferentes. Todos tenemos diferentes condiciones, tenemos diferente personalidad, diferentes afinidades, y yo pienso que no hay como una receta general para todos. O sea, cada quien tiene que aprender a conocerse. Hay gente, yo conozco muchos casos,
que lo único que le interesa en la vida pues es el trabajo, y no juzgo, ¿no? Hay gente para todo, hay gente que a lo mejor se la puede pasar 7/24 en el trabajo, y eso está muy bien, yo no tengo nada en contra, ¿no? Pero no toda la gente es así, también hay gente que necesita de más cosas en su vida. Y esto es no solamente, no, es un razonamiento que no solamente se le aplica a la física o a las ciencias duras. Creo que es algo que se le aplica a todos los aspectos de la vida. Hay gente, por ejemplo, empresarios tal vez, ¿no? Que, pues, no sé, a ellos les apasiona, a lo mejor están cargando de sus negocios todo el tiempo y a lo mejor así lo requieren, ¿no? Hay gente que a lo mejor hace otro tipo de actividades. Yo he conocido personas de contaduría, de otras profesiones que también están súper inmersos en su trabajo, tienen mucho y se dedican a eso de tiempo completo y de cuerpo y alma, ¿no? Y bueno, ok, a ellos les gusta eso o así sienten que debe de ser y no se juzga. Pero yo creo que la mayor parte de nosotros necesita de más elementos en su vida. O sea, yo creo que si bien está muy bien echarle muchas ganas, trabajar muy duro, hacer las cosas, también necesita uno de otras cosas. Es importante porque además, digo, para mi personalidad, yo soy de ese tipo de personas, pues, para mi personalidad, para la forma en que yo soy, lo adecuado es, a mí me cansaría mucho nada más estar metido en la física y no hacer absolutamente nada más. A mí, por ejemplo, me gustan varias cosas. Yo hago, por ejemplo, guitarra clásica, ¿no? La guitarra clásica, por ejemplo, es algo que yo aprendí cuando estaba desde la secundaria, lo seguí en la preparatoria, lo seguí en la carrera y todo esto. Después me vinieron periodos que no me permitieron continuar ejerciendo esto, bueno, practicándola de forma rigurosa, y sí me separé bastante, ¿no? Pero bueno, por ejemplo, en este momento de mi vida yo tengo condiciones y me estoy dedicando, ¿no? En una de esas hasta de pronto me animo a dar un recital o alguna cosa, ¿no? Wow. Pero para mí eso es importante. O sea, sí está bien el trabajo y todo eso, pero en este momento de mi vida a mí me gusta también dedicarle a eso. Por ejemplo, otro aspecto de mi vida que es importante para mí es mi familia, mis animales. O sea, a mí me gusta estar con todos ellos. Disfruto mucho irme a tomar café, disfruto mucho una charla, me encanta salir con gente a platicar, a cotorrear y todo eso. Me gusta leer, o sea, me gusta mucho la música en general. Creo yo que son elementos que hacen que para mí valga la pena la vida. O sea, no solamente es el asunto de que yo esté ahí pegado a los libros o a los artículos, eso. O sea, eso es importante, sí hay que esforzarse mucho y no les voy a mentir. Conforme pasa el tiempo, uno tiene más responsabilidades y tiene uno menos tiempo disponible. Pero bueno, pues ya es como decisión de cada quien. Para mí, insisto, no todo es trabajo. Para mí también está esta parte humana, esta parte de, por ejemplo, como les digo, a mí me gusta mucho trabajar con los muchachos. Es una actividad que a mí me enriquece mucho, tanto profesional como personalmente. Y a veces yo me tomo café, por ejemplo, con ellos y me la paso tan bien. O sea, para mí es algo muy enriquecedor. Y siento yo que si yo dijera, no, no lo voy a hacer porque todo el tiempo tengo trabajo, sería muy triste. O por ejemplo esto de la guitarra, ¿no? Desperdiciar algo que yo aprendí durante mucho tiempo, porque pues nunca tengo el chance de hacerlo, pues como que tampoco me gusta mucho, ¿no? No sé, al menos en este momento de mi vida, y digo en este momento de mi vida porque uno puede cambiar de opinión. O sea, más bien depende del instante en el que nosotros estemos viviendo. Pero en este momento de mi vida, para mí, solamente el trabajo, si bien me gusta mucho una actividad científica y docente, solo dedicarse al trabajo se me haría muy triste, se me haría muy pobre, ¿no? Pero ese es mi punto de vista. Y bueno, llegamos al final de este episodio. La verdad, de mi parte me la pasé increíble entrevistándolo. Sí, Fue una experiencia muy, 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 bueno, divertida, no sé, inigualable. La verdad, nos dio muchísimos consejos que nos va a servir tanto para nosotros tres como para los que nos están escuchando, ¿no? Y gracias por darnos esta perspectiva de la física cuántica, ¿no? Y de su estilo de vida, que espero que más de uno se compensa de estudiar una carrera de ciencia. Porque, bueno, usted nos da la impresión que tiene muchísima energía y
que es muy buena onda. Sí. Entonces, Sí, comentario. quita ese Para los estereotipo de científico que nada más está encerrado y la verdad eso está genial para mí. Ajá, de un profesor que nada más quiere torturar a sus estudiantes y eso, no, hay profesores que se llevan muy bien con sus estudiantes y les fascina compartir Para los que sus quieran historias estudiar también. física y vayan a la Facultad de Ciencias Físico-Matemáticas de la UAP, pues es uno de los profesores más solicitados y más queridos y pues yo opino que uno de los mejores de ahí, así que sí, uno de los mejores de Genial, definitiva. gracias. Muy bien. Bueno, pues Y bueno, esto sería hasta aquí sería terminar el episodio y le agradezco mucho su participación. Muchas gracias, doctor. Espero que no sea la última vez y que algún episodio posterior acepte Sí, claro que otra sí. Yo invitación. también me la pasé genial, Sí, Estuvo bien nos chido. gustaría mucho. bueno, gracias. Gracias a ustedes. Bueno, Adiós. muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Síganos en nuestras redes sociales.